Una vez más, hermanos, les damos una cordial bienvenida aquí a su iglesia de High Desert. Estamos aquí cerca de Victorville, en la ciudad de Hesperia. Les damos una cordial bienvenida a todos. Gracias por conectarse. Estamos contentos porque el Señor todavía tiene personas que nos escuchan, que necesitan de su mensaje, necesitan de un mensaje de esperanza. Bienvenidos a todos. Y los que están retirados, también les damos una cordial bienvenida, que nos ven de otros países como de Perú, de México. Les damos una cordial bienvenida. También estamos, como ven ahorita, estamos en Facebook, en live, en vivo, a las 5:30 y 6:30 este mismo mensaje transmite por YouTube. Así es que pueden buscarlo ahí también en YouTube, el mensaje, y van a encontrar también otro mensaje, el mismo mensaje por YouTube. Así es que suscríbase y gracias por conectarse, gracias por apoyarnos, hermanos. Les seguimos dando la bienvenida y todos me imagino que están listos para escuchar la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración para pedirle al Señor que sea Él el que nos dirija en este mensaje. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más por traernos hasta este lugar. Estamos contentos porque tú, Señor, es el que pones la disposición de cada uno de nosotros. También estamos contentos porque hay muchas personas que escuchan este mensaje y este mensaje de esperanza es tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu para lo que vamos a hablar, Señor, sea conforme a tu palabra y sea para la gloria tuya, Señor. También estamos pidiéndote, Señor, por todos los que están escuchando el mensaje, que puedan escuchar palabra tuya, Señor, y que pueda ser de beneficio para cada uno de los que nos están oyendo. Abre su mente y su corazón, Señor, para escuchar tu palabra. Todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de este día, hermanos, Cristo, la solución para la esclavitud. Vamos a hablar acerca de la esclavitud. Nosotros pensamos que hoy en día ya no hay esclavos, que ya fue en el tiempo pasado, pero nos damos cuenta que a través del estudio de la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay mucha gente que está en la esclavitud. Y yo escogí el pasaje de Marcos 5, del 1 al 4. Este hombre estaba en la esclavitud, esclavo del pecado. Pero también existen, hermanos, otro tipo de esclavitud. Se cree que hoy en día existen más de 2,5 millones de tipos de esclavitud, que mucha gente, más de 2,5 millones, están viviendo en esclavitud. Dice, no es por casualidad que la internet negra sea capaz de vender a personas hoy en día, especialmente a mujeres jóvenes de 25 años más o menos, para venderlas para la prostitución y para estar en un tipo de esclavitud. También hay otro tipo de gente que vende también órganos, y todo eso es un tipo de esclavitud. El pecado ha llevado a mucha gente a vivir esclavos hoy en día. A pesar de que estamos en este siglo donde nosotros podíamos pensar
que la esclavitud ya no existe, que ya usted es libre y que no puede ser esclavo. Sin embargo, hermanos, existen también otra forma de esclavitud. La forma de la esclavitud, el internet, las redes sociales, las bebidas alcohólicas, las drogas, la pornografía y los videojuegos. También ese es otro tipo de esclavitud. Existen muchas personas que viven prisioneras de tal cosa, y por más que intentan salir de esa esclavitud, no pueden salir de esa esclavitud porque es como si estuvieran en una cárcel. En una cárcel, y por más que intentan salir, no pueden salir porque a través del internet, a través de las redes sociales, a través del alcoholismo, a través de la drogadicción, caen en un tipo de esclavitud y están siendo esclavos. Marcos capítulo 5, del versículo 14, nos dice la palabra del Señor y nos habla de un hombre que estaba también con ese espíritu esclavo del pecado. Y dice así, dice: cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía una morada en los sepulcros, y nadie podía atarlo ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Así es el pecado, hermanos. Así es ese tipo de esclavitud. Cuando usted es esclavo de algún vicio, de la pornografía, de drogas, usted tiene una fuerza increíble, porque son espíritus que tiene uno por dentro. Los espíritus, así como este hombre dice que tenía un espíritu inmundo. Cada vez que usted empiece a practicar una de esas prácticas del alcoholismo, de la prostitución, de ser adicto al trabajo, todas esas cosas son un tipo de espíritus inmundos. Dice que la historia de un hombre, de este hombre que estaba prisionero por Satanás, dice, vivía en una región completamente incrédula llamada Decápolis. La ciudad se llamaba Gadara, y el hombre era conocido como Gadareno. A pesar que era a pesar de que era uno, Marcos se refiere a dos personas. Quizá era por el tipo de demonios que tenía, que tenía la fuerza de dos o de muchos demonios. Por eso hace énfasis en que eran dos. Así es que tenía la fuerza. Satanás dice, cuando los discípulos se bajaron de la barca, dice que este hombre corrió hacia ellos. Corrió hacia ellos para tener ese encuentro con ellos, con los discípulos y Jesús. La hermana Guaya, en el deseado de toda la gente, dice que cuando los discípulos vieron a este hombre, dice, corrieron en su dirección, se atemorizaron y corrieron regresándose al barco. Quiere decir que la hermana le dice aquí que los discípulos corrieron hacia él cuando él venía corriendo hacia ellos. Dice que se regresaron hacia el barco por el temor, que cómo es que miraban a este hombre. Dice, en este momento Jesús levantó la mano, así como lo había hecho cuando se levantó esa tormenta. Él levantó la mano y le dijo a la tormenta, calla, que enmudece. Otro de los versículos, hermanos, de Marcos 5:8 dice
Dice, porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús le estaba dando una orden. Y le estaba dando una orden cuando este hombre viene corriendo hacia él. Él le estaba dando esa orden. No le estaba diciendo, por favor, sal de este hombre. No, le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Le estaba dando una orden que era definitiva. Y definitiva, cuando el Señor Jesús habla, hermanos, cuando el Señor Jesús habla y dice, sal de este hombre, es una orden y ese espíritu debe salir de ese hombre. Debe salir porque la voz del Señor Jesús es una orden para un demonio. Así es que le dije a la tormenta, calla, que enmudece. Y le dijo a la tormenta eso, pero a este hombre le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Marcos 5, del 6 al 7, hermano. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Oh, mis hermanos, este pasaje a mí me impresiona porque dice que cuando todos los demonios de ese demonio inmundo, los demonios que tenía este hombre, cuando lo vieron, dice que corrió hacia el Señor Jesús y este hombre se arrodilló. Todos estos demonios se arrodillaron ante Jesús. Hermanos, eso me impresiona. Y luego le sigue diciendo, dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea que le reclamos, ¿por qué vienes a mí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Nosotros no te hemos hecho nada, hermanos, pero sí le estaban haciendo daño a uno de sus hijos, a alguien que él amaba, a alguien que quería darle la libertad, a este hombre que tenía este espíritu inmundo. Entonces, si se estaban metiendo con un hijo del Dios Altísimo, estos demonios entonces se están metiendo con el mismo Dios Altísimo. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que si a usted le está pasando algo, si usted está en esa aflicción, usted puede darse cuenta que si el enemigo se está metiendo con usted, entonces también se mete con usted, con el Dios Altísimo. Dice, ¿qué tengo yo contigo, Hijo del Dios vivo? ¿Qué tengo contigo, Hijo del Dios vivo? Hermanos, el Señor le dice, los demonios le dicen al Señor, ¿qué tengo yo contigo, Hijo del Dios Altísimo? Te pido, dice, que no me atormentes. Es interesante, hermanos, este pasaje donde dice que Jesús tuvo que ir a una ciudad completamente idólatra, completamente que no creía en Jesús, para que una persona que tenía un demonio, que tenía varios demonios en sí, le dijera quién era el Hijo de Dios, que él era el Hijo de Dios. Nos podemos dar cuenta que él tuvo que salir de su ciudad, él tuvo que salir y ir a ese lugar para que un demonio le dijera quién era él. Eso a mí me impresiona mucho, hermanos, eso me impresiona porque nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros en nuestra casa, el testimonio, o cuando Jesús mora en nosotros, o sea, nadie nos cree. El Señor Jesús tuvo que
que ir a otro lado para que le dijeran que Él era y le reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Muchas de las veces no lo reconocemos nosotros. Muchas veces vivimos y aunque oigamos hablar de Él, nosotros no lo reconocemos. Nosotros no queremos saber nada de Dios. Así es que Jesús tuvo compasión de este joven, hermano. De este joven que tenía todos estos demonios, dice que tuvo compasión. La misma compasión que está teniendo por cada uno de nosotros. Dios tiene esa compasión. Porque a pesar de cómo soy yo, Dios tiene compasión de mí. Dice cuando lo vio, sabía del dolor y el sufrimiento que este hombre tenía. Hermanos, el Señor Jesús sabe el dolor que tú tienes a través de todos estos malos espíritus que tú puedes tener. El Señor sabe el dolor que tú tienes. Nadie es feliz, hermano, sirviendo al enemigo. Nadie tiene paz sirviendo a Satanás. Es un dolor cuando usted entra en este tipo de esclavitud. Usted no puede, usted no es feliz. Y aparte de que no es feliz, también le hace daño a los demás. Porque no solamente usted está sufriendo porque está sirviendo al enemigo, sino que está sufriendo también su familiar, su pariente, porque ve y por el amor que le tiene, Él quiere que le pidas a Dios que te quite, que tenga compasión y te quite esos espíritus inmundos y no sigas más en la esclavitud. Entonces le preguntó el Señor Jesús, ¿cuál era su nombre? Ahora, hermanos, yo me pregunto ahí, ¿el Señor Jesús sabe tu nombre? ¿El Señor Jesús sabía el nombre de Él? Yo me imagino que sí, hermanos. El Señor Jesús sabe todo de ti, sabe tu dirección, sabe dónde vives, sabe dónde trabajas, sabe quién es tu esposa, sabe quién son tus hijos, sabe quién es tu pastor. Él sabe todo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él sabe todo de ti, conoce tu nombre. Así es que entonces le pregunta su nombre. En Marcos 7:9 nos dice allí, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, dice, porque somos muchos. Hermanos, ahí el Señor le está preguntando al hombre endemoniado, ¿cuál es tu nombre? Y no contesta el hombre, ¿cuál era su nombre? Porque el Señor Jesús ya sabía su nombre, lo que él quería dar a entender y que Él se expresaba, cuál era el tipo de esclavitud que estaba viviendo este hombre. Este hombre estaba viviendo en la esclavitud y dice que eran legiones de demonios que estaban en él. Y una legión, hermanos, son 600,000 demonios dentro de ese hombre. Por eso era que tenía esa fuerza increíble. Esa fuerza que cualquier cadena que lo ataban, se la rompía, lo ataban con grillos y los hacía pedazos, porque no podían sujetar a 600 hombres, a una legión, a 600 demonios en este hombre. Hermanos, cuando nosotros empezamos a practicar un tipo de esclavitud, empezamos a practicar el tomar un poquito de licor. Y ese licor nos lleva a una adicción. Y cuando ya usted en una adicción se empieza a crecer. Empieza a crecer y ya no es un solo demonio, sino que son varios demonios. Igual con la pornografía, igual con los juegos que hay hoy en día, que es puro de matanza, pura violencia. Esos son demonios, hermanos, que están siendo utilizados y apoderándose y convirtiendo en esclavos, en esclavitud, a toda nuestra juventud, a niños, adultos, jóvenes, viejos, están en ese tipo de esclavitud, en los videojuegos, en el internet.
Así es que el Señor Jesús le preguntó cuál era su nombre y no era porque él no sabía el nombre. Era para que sus discípulos miraran y dijeran cuánto poder tiene el Señor Jesús para sacar a una legión de demonios de una persona. El Señor Jesús hizo y sacó estos demonios. Los discípulos se quedaron, yo me imagino que asustados, porque el Señor Jesús, su palabra, Él dice, sal de este hombre, y salieron todo ese tipo de demonios. Así es que cuando esos demonios salieron, el Señor Jesús, ellos le preguntaron que no los sacara. Entonces el Señor Jesús permitió que se fueran a los cerdos. Y los cerdos se fueron a los cerdos, les dio permiso el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no les hubiera dado permiso, no podían entrar ni a uno en los cerdos. Dice que esos cerdos se fueron contra la barranca y se ahogaron en el mar. Después dice, cuando vinieron los dueños de esos cerdos, vinieron a reclamar y miraron que este hombre estaba sentado, vestido y en su pleno juicio, estando sentado, vestido y en perfecto juicio, dice Marcos 5:15. Marcos 5:15 nos dice ahí el versículo, hermanos, dice, viendo a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido en su juicio cabal y tuvieron miedo. Oh, mis hermanos, no le tenían miedo cuando tenía esa legión de demonios. Hermanos, nosotros le tenemos más miedo a Dios, le tenemos más miedo a los milagros que el Señor tiene, que quiere hacer en ti. Le tenemos más miedo porque Dios quiere que hagas un compromiso con Él y quiere que empieces a cambiar tu vida. Y eso es lo que el demonio no te deja, esa es la esclavitud, no te deja que salir de tu cuerpo. Y cuando estos hombres vinieron y vieron a este hombre que anteriormente lo miraban desnudo y no le tenían miedo. Pero ahora que estaba vestido en su pleno juicio, tuvieron miedo. Usted le tiene miedo a estudiar la Biblia, hermanos. Le tiene miedo a orar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de usted. Le tiene miedo. Pero no le da miedo, hermanos, tomarse una cerveza. No le da miedo ir a la prostitución. No le da miedo estar jugando videojuegos. No le da miedo. ¿Por qué no le da miedo eso? Porque le tiene más miedo a lo que el Señor Jesús hace en su vida y que puede hacer. Vamos a analizar, hermanos, un poquito lo que esto significa. La Biblia dice que antiguamente este joven andaba desnudo, pero ahora estaba vestido. Jesús le había devuelto su dignidad. Eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Hoy en día existen muchas personas que andan por la vida y perdieron su dignidad. Tanta persona que usted puede ver en la calle, hermanos, sin bañarse, sin peinarse, todos rotos, perdieron la dignidad. El enemigo los hizo que perdieran la dignidad. Pero Dios le está devolviendo la dignidad si usted quiere. Dice que Satanás le robó una de las cosas más preciosas que Dios colocó en el ser humano. Una de las cosas más preciosas que Dios te colocó al ser humano. Dice la valorización, la imagen. Valorar la imagen que Dios quería que tú representaras en este mundo.
Esa imagen fue degradada y Satanás la quitó a todas esas personas. Por eso es que este enemigo se ensancha con el ser humano para verlo sin dignidad. La imagen de Dios usted puede verla en una persona que está sin comer, sin vestir, sin bañar. ¿Usted cree que puede ver la imagen? No, usted está viendo la imagen del enemigo y el enemigo quiere que tú estés así para que la imagen que Dios te dio a su hijo sea degradada y sea pasada por una esclavitud. Y el demonio eso es lo que quiere hacer con tu vida, hermanos. La Biblia dice que este joven ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Corría desenfrenadamente de un lugar a otro sin saber dónde ir. Anteriormente corría desenfrenadamente sin saber a dónde ir y ahora estaba paz, tranquilo, estaba con una tranquilidad sentado a los pies de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere hacer en ti, que vengas, que ya no corras desenfrenadamente, que salgas de la esclavitud y vengas y te sientes a los pies de Jesús. Pero ahora ya no necesitaba correr, hermanos. No necesitas correr ya cuando el Señor Jesús te ha rescatado y te ha sacado los demonios que tienes. No necesitas correr porque el Señor ya hizo ese cambio en tu vida. Jesús le había devuelto el verdadero sentido a su vida a este hombre endemoniado. A este hombre que vivía en esclavitud, Jesús le había devuelto su vida a este hombre. Dice hoy, hay muchas personas, hermanos, que perdieron el rumbo de su vida. Muchas personas que corren de aquí para allá y no saben qué hacer. Han caído en ese tipo de esclavitud. Y ese tipo de esclavitud los tiene degradados. Su imagen que Dios quería que usted representara ya no es la imagen de Dios. Está siendo representado la imagen del enemigo en usted. Por eso es que el Señor quiere que te acerques a Él, que lo conozcas, que vengas a Él. Si tan solo aceptas la invitación del Señor Jesús, Él te está haciendo esa invitación, hermanos. En Juan 14:6 nos está haciendo esa invitación. ¿Quién es el Señor Jesús? El Señor Jesús. Y dice ahí en Juan 14:6, dice Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús te está diciendo, hijo mío, ven, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy el puente para que tú puedas llegar hacia mi Padre, para que tengas una vida eterna. Eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida. Está y quiere que tú te acerques a Él, que busques el camino. El camino es Cristo Jesús. Hermanos, finalmente la Biblia dice que este joven estaba en perfecto juicio. Jesús le había devuelto la capacidad mental para tomar decisiones al lado de Dios. Oh, mi hermano, cuando tú eres rescatado, cuando tú eres transformado, cuando encontraste el camino, el Señor te está dando esa capacidad de poder decidir nuevamente y hacer las cosas para la gloria de Dios. Porque todo comienza, hermanos, en la mente. Cuando Dios te da la capacidad y te da esa mente de decidir. Así comenzó la adicción, así comenzaste a caer en la esclavitud, porque en tu mente empezaste a pensar, quizá algún amigo, quizá miraste en la televisión la bala de plata, y cada vez que pasabas en un lugar y la bala de plata llegaste a tener la tentación, la mente pensó y empezaste a tomarte una cerveza y empezaste a caer en una adicción y ese demonio te hizo esclavo. Porque todo comienza, hermanos, en la mente. Es ahí donde tomamos las mejores y las peores decisiones de nuestra vida, nuestra mente. Nuestra mente empieza a pensar y puedes tomar
la mejor decisión de tu vida cuando estás con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús te ha rescatado y hoy te sientas a los pies del Señor Jesús y le pides y le preguntas: Señor, esta será la mejor decisión, pero en tu nombre voy a caminar, porque yo quiero pensar correctamente y que todo esto pueda yo hacerlo para la gloria de Dios. El enemigo nos hace ver lo contrario, mi hermano. No podemos razonar. Normalmente nuestro intelecto está afectado. Nuestra capacidad de decidir está debilitada. Por lo tanto, tomamos decisiones que nos hacen mucho daño y que le hacen daño también a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. También están sufriendo, porque no solamente tú estás sufriendo, hermano, también tus familiares, la gente que te ama, la gente que te quiere, está orando por ti, está pidiéndole a Dios para que Dios haga el milagro y saque ese demonio, esa esclavitud que tú estás viviendo. Esa gente está sufriendo también. No solamente tú sufres, también tu familia alrededor. Nadie, decía en ese ratito, nadie puede ser feliz sirviéndole al enemigo. Nadie puede ser feliz. Porque el enemigo te lleva a un hoyo sin final, a una muerte eterna. Y el Señor Jesús te lleva a una muerte para vivir, para vida eterna. Esa es la diferencia, hermanos. Vale la pena estar con el Señor. Vale la pena pedirle al Señor que nos ayude y nos quite ese tipo de esclavitud. Dice cuando Jesús libera a una persona, lo hace por completo. La mayor muestra de ello es este joven de Marcos capítulo 5, hermanos. Cuando el Señor libera a una persona de ese tipo de esclavitud, de todos esos demonios inmundos, dice que lo hace perfectamente. Y ese es el hecho. Este joven fue liberado. Este joven fue transformado a la imagen de Cristo. Ahora ya cuando es transformado, su imagen de Cristo iba representando, iba hablando a sus familiares. Dice, lo interesante, hermanos, lo interesante de este joven, que cuando él fue liberado, los discípulos y el Señor Jesús regresaron al barco, ya se iban, y este hombre corrió hasta los pies del Señor Jesús y le preguntó que si podía ir con él, y él le dijo: no puedes ir. Le dio una respuesta negativa. Vamos a ver ahí en Marcos, donde el Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que le dice cuando él le pregunta si podía irse con él? Dice en Marcos 5, 18, 19. Dice: al entrar en el barco, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. No era malo, hermanos. No era malo que este hombre le estaba rogando al Señor Jesús: déjame estar contigo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos. Oh, hermanos, este versículo tiene una aplicación grandísima. Algo que nosotros hemos cometido muchos errores. Hemos estado predicando la palabra a miles de gente, a todos lados predicando en el Facebook, en el YouTube, y estamos descuidando lo que el Señor, la orden que le dio a este joven. Dice: vete a tu casa, a los tuyos. Oh, mi hermano, es los tuyos donde debemos predicar. Y si cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti.
Eso es lo que nosotros, una vez que somos transformados, hermanos, a la imagen del Señor, el Señor no quiere que andemos detrás de Él, es que vayamos a nuestra casa y empecemos a predicar a los tuyos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, en la casa. Dice el joven, va tras los pies del Señor Jesús, y el Señor le dice, regresa a tu casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti. Esto es el primer misionero, hermanos. Este era el primer misionero que el Señor Jesús estaba mandando. No quería a este misionero con ellos, como los 12 discípulos que andaban con él. Y quizá el Señor Jesús podía haber hecho muchos discípulos cuando Él los sanaba y se los llevaba a predicar el Evangelio. Hay una gran enseñanza ahí, hermanos. El Señor Jesús no quiere que andemos tras de Él. El Señor quiere que nosotros seamos transformados a la imagen y que nosotros después, por la misericordia que Dios tuvo por nosotros demos ese testimonio a nuestros familiares. Es impresionante, hermanos, porque cuando Jesús, tiempo después que regresó a Decápolis, la Biblia dice en Marcos 5:20, dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ese era el mensaje, hermanos. El mensaje no era tanta teología, el mensaje no era tanto sermón, el mensaje era cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, cuántas cosas ha hecho por mí. Y ese testimonio yo se lo voy a contar a mis parientes, a mis hijos, se los voy a contar. Y entonces la gente se va a maravillar porque al ver este hombre, al verme a mí, que lo que era antes y ahora he sido transformado por la misericordia de Dios, entonces la gente se va a maravillar, hermanos. Que una multitud de personas salió para recibir al Señor Jesús, hermanos. ¿Por qué salió una multitud? Porque Jesús mandó el mensaje a través del internet, porque el mensaje fue llevado a través del YouTube. No, fue por el testimonio de este hombre que fue liberado de 600 demonios, de 600 personas que estaba esclavizado. Fue por eso cuando el Señor Jesús llega a esa ciudad. Entonces, mi hermano, el Señor Jesús dice que había miles de gente esperándolo. Ahí lo encontramos en Gálatas 2:20. Hermanos, Gálatas 2:20 nos dice algo que nosotros debemos de aprender. Dice ahí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi vecino, por mi pariente. No, hermanos, la Biblia no dice así, se entregó por mí. Por mí se entregó, no se entregó por usted, se entregó por mí. Y cada uno de nosotros debemos pensar y analizar este versículo, hermanos, porque Él te está haciendo la invitación a ti. No pienses que el mensaje es para, aquel es más pecador que yo, quizá este mensaje le puede servir, se lo voy a compartir. De igual manera, hermanos, compártalo, porque el mensaje, la palabra del Señor tiene poder, y tenía poder para sacar todo estos demonios, a miles de demonios. Puede también sacarte quizá un demonio que tengas, quizá tengas la mitad de un demonio, quizá apenas empezaste a alejarte del Señor, apenas comienzas, regresa al Evangelio, mi hermano, porque si no vas a caer en ese tipo de esclavitud, y el Señor no quiere que vivas en la esclavitud. Él quiere que seas libre.
Él quiere darte la libertad. Él quiere hacerte libre para que tu testimonio pueda ser válido. Porque si no, tu testimonio, hermanos, no está hablando conforme a la palabra. Hermanos, yo quisiera que en esta hora que hemos escuchado este mensaje, ahí en tu casa, te hagas un examen y le digas al Señor, Señor, ¿qué tipo de esclavitud estoy viviendo yo? Abre los ojos para que yo pueda ver, mi interior, yo pueda ver en qué estoy fallando, y yo pueda ser liberado de esta esclavitud. Porque me he cansado, he estado sufriendo y he hecho sufrir a mis familiares. Yo quiero que tú me liberes. Yo quiero que allí detrás de la cámara, detrás de su celular, detrás de la pantalla, usted le pide al Señor. Yo voy a orar por usted desde aquí, hermanos. Voy a pedirle al Señor que le ayude y que nos siga ayudando como lo ha hecho siempre. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra tú puedes enseñarnos grandes cosas. Pero esas grandes cosas no van a ser liberadas si no lo haces tú, Señor. Muchas de las cosas, Señor, yo he ido de rodillas. Tú has hecho el milagro, Señor. Me has ayudado. Y estoy sumamente agradecido, Señor, porque cada momento difícil, cada situación difícil, tú te haces presente en mi vida, Señor. Y como yo he experimentado, Señor, que tú has estado conmigo, yo te pido por todos los que están oyendo, toda esta gente que está en la esclavitud y que muchas de las veces no podemos ver, porque hay veces no llega la palabra a nuestros oídos porque vivimos encerrados como si fuera en una cárcel y no podemos hacerlo, Señor, pero tú con tu palabra puedes liberarnos, Señor, si tú quieres. En este momento estamos aquí pidiéndote que nos liberes y que podamos ser libres y que podamos testificar de ti, Señor. Padre, en esta hora te damos las gracias por todo y por todo lo que tú has hecho y porque lo que has hecho durante esta hora en mis hermanos, en la mente. Te agradezco por todo, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pido, no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Una vez más les agradecemos. Nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos de nuevo, si Dios nos lo permite. Que Dios los bendiga.